En la lección anterior vimos cómo instalar Python en Windows y en Mac, así que ya estamos listos para empezar a usarlo. Entonces en este video vamos a hablar de dos formas de ejecutar código en Python, una que se conoce como el modo interactivo y la otra que es a través de scripts. En el modo interactivo podemos introducir pequeñas líneas de código que se conocen como snippets y ejecutarlas inmediatamente para ver los resultados, mientras que en el modo script debemos escribir la totalidad del código o del programa y luego llamar el intérprete de Python para poder ejecutar este código. Así que veamos cómo funcionan estos dos modos. Bien, hablemos entonces del modo interactivo. El modo interactivo básicamente lo que nos permite es, como les mencionaba anteriormente, escribir pequeñas líneas de código que se llaman snippets y posteriormente ejecutarlas y en tiempo real ver los resultados de esa implementación. Entonces es el modo que más usaremos a lo largo de este curso porque nos permitirá de forma inmediata entender lo que estamos haciendo en cada línea de código. Entonces la forma más usada de implementar este modo interactivo es a través de Jupyter Notebooks. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera parte es crear un Jupyter Notebook y escribir algunas líneas de código muy sencillas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a crear una carpeta en nuestro computador, en cualquier directorio. Por ejemplo, yo estoy ubicado acá en Mac y entonces dentro de Mac vamos a crear acá en el escritorio un directorio que vamos a llamar, por ejemplo, Python nivel básico. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir el terminal. En Mac, en Windows sería equivalente, con la única diferencia de que lo que tenemos que abrir es el command prompt o el símbolo del sistema. Y entonces cuando estamos acá precisamente en el terminal o en el símbolo del sistema en Windows, pues simplemente tenemos que cambiar de directorio para movernos al directorio que acabamos de crear acá localmente, que en este caso yo lo llamé Python nivel básico. Entonces basta con escribir cd en el terminal o en el command prompt de Windows, cd de change directory o cambiar directorio, y luego fácilmente lo que podemos hacer es arrastrar la carpeta y automáticamente entonces nos queda la ruta completa apuntando a esa carpeta y oprimimos enter y vamos a ver entonces que, por ejemplo, acá nos aparece el nombre de la carpeta donde nos encontramos actualmente, ¿sí? Esa carpeta pues está inicialmente vacía y lo que vamos a hacer ahora es crear un Jupyter Notebook. Entonces esto es muy sencillo, como ya tenemos Python instalado en nuestros computadores tanto en Windows como en Mac, simplemente entonces escribimos en minúscula Jupyter espacio Notebook, todo en minúscula, y oprimimos enter. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando ejecutamos este código, entonces automáticamente se va a abrir nuestro navegador de internet por defecto y nos va a abrir entonces una pestaña que nos va a mostrar el contenido de esta carpeta. Entonces esta carpeta pues está totalmente vacía en este momento, ¿sí? Acá nos dice no contiene ningún notebook. Y entonces lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. ¿Cómo vamos a crear uno nuevo? Entonces vamos a decirle acá new en esta esquina superior derecha, en este icono del menú de la esquina superior derecha. Esto es idéntico en Mac y en Windows. Le decimos new y le decimos Python 3 IPyKernel, es decir, vamos a crear un nuevo notebook de Python, básicamente. Y nos abre automáticamente una nueva pestaña. Y acá ya tenemos nuestro primer notebook creado. ¿Qué vamos a tener acá en este notebook? Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre del archivo. Por defecto, él le pone un nombre sin título. Entonces si volvemos acá a la pestaña anterior, vamos a ampliar esto, si volvemos a la pestaña anterior, vamos a ver que ya se creó acá un archivo dentro de la carpeta que habíamos creado inicialmente, pero el nombre del archivo es sin título. Y la extensión es .ipynb, de IPython, o sea, Python interactivo, y nb de notebook. Entonces vamos a cambiarle el nombre al archivo, simplemente vamos a llamarlo, por ejemplo, lección 4. Acá sugerencias siempre que nombremos archivos y variables, como lo veremos más adelante, es evitar usar tildes, evitar usar ñes, espacios en blanco, símbolos, por ejemplo, del lenguaje español. Evitar usar todo esto, usar nombres de archivos lo más compactos y cortos posible. Entonces por eso acá no use las tildes en lección y estoy dejando el número pegado a la palabra lección, ¿sí? Entonces es como la sugerencia que les hago siempre para denominar los archivos. Entonces le decimos acá rename y si volvemos a la ventana anterior pues ya tenemos nuestro archivo lección 4.
Entonces ya tenemos ese punto de partida que es el notebook en blanco. Y entonces por ahora vamos a ejecutar unas líneas muy sencillas de código en Python simplemente para entender cómo funciona principalmente el modo interactivo. Entonces acá tenemos lo que se conoce como una celda. Esto que está marcado acá en color verde es una celda y dentro de esa celda, fíjense que esa celda es de tipo código. Más adelante veremos que hay otras celdas tipo Markdown en Jupyter donde podremos escribir texto, no código sino texto, o agregar por ejemplo enlaces a diferentes imágenes o a sitios de internet, o podremos poner imágenes, etcétera, etcétera. Pero por ahora vamos a trabajar con el código en Python. Entonces, en esta línea de código podemos escribir, por ejemplo, crear una variable que vamos a llamar A. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ejecutemos esta línea de código? Pues simplemente que se va a crear en memoria, en la memoria RAM del computador, una variable que se va a llamar o va a tener el alias A y va a tener un valor igual a 5. Eso es lo que haremos ahí inicialmente. Y vamos a crear acá otra variable, entonces vamos a oprimir Enter y vamos a crear una segunda variable, B, y le vamos a dar un valor de 4. Entonces vamos a crear dos variables, ¿sí? Importante acá, observen que entre la variable y el igual, o al lado y lado del igual, he dejado un espacio en blanco. Esto no es un requisito, yo podría haberlo dejado unido, pero es más fácil entender el código cuando entre un símbolo y otro dejamos espacios en blanco. Entonces es una sugerencia que les hago inicialmente, siempre que estemos escribiendo código, para que sea más entendible posteriormente, no solo por nosotros, sino de pronto por otras personas, pues siempre es importante dejar como una cantidad mínima de espacios en blancos entre algunos elementos del código para que sea mucho más fácil de leer y de entender. Entonces creamos estas dos variables. También dentro de la celda de código, que esa celda de código, lo que estamos escribiendo acá es un snippet, un pedacito de código. Entonces en esa celda de código lo que podemos colocar son comentarios. Entonces un comentario es una porción de texto donde, o que nos va a servir por ejemplo para más adelante entender qué fue lo que hicimos y poder mejorar posteriormente el código. Y entonces esos comentarios nosotros los escribimos con el símbolo de numeral y fíjense que al escribir el símbolo de numeral inmediatamente el texto toma un color diferente, eso ya nos indica que es un comentario y entonces, por ejemplo, acá podemos decir definir las variables iniciales. ¿Sí? Entonces, cuando ejecutemos esta celda o este snippet, esta porción de la celda no se va a ejecutar, únicamente lo que va a ver el intérprete de Python que estamos usando acá va a ser precisamente estas dos líneas de código. Entonces, ¿cómo ejecutamos el código? Hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es con este botón de play, run, y la otra, que me parece más sencilla porque no tenemos que mover nuestras manos del teclado, es oprimir Shift y la tecla Enter en nuestro teclado. Entonces, cuando oprimimos Shift y la tecla Enter, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ejecutar la celda que acabamos de escribir acá y automáticamente también con Shift y Enter nos va a aparecer una nueva celda de código debajo de la original. Entonces vamos a hacer eso. Entonces ya tenemos esto. Cuando aparece acá un número entre estas dos llaves cuadradas, quiere decir que ya esa celda la ejecutamos. Simplemente para verificar. Miremos entonces, ya en memoria hemos creado las variables A y B. Entonces si escribimos acá A en esta celda y la ejecutamos con Shift Enter, pues acá ya nos genera una salida. Entonces nos está diciendo que en memoria efectivamente hay una variable llamada A y cuando ejecutamos la celda nos retorna el valor de esa variable que es 5. Y si hacemos algo similar con B, entonces Shift Enter, pues va y busca en memoria esa variable con el alias de B y nos imprime en pantalla el valor correspondiente que es el 4. Ahora vamos a crear entonces un nuevo snippet que va a tomar esas dos variables y va a calcular la suma de esas dos variables, ¿sí? La suma de A y B. Es decir, debería sumar el número 5 con el número 4 y nos debería dar como resultado el número 9. Es un cálculo muy simple, acá simplemente es entender la idea de cómo funciona Jupyter Notebooks. Entonces vamos a colocar en esta celda acá un comentario y es calcular la suma de A y B. Y entonces el resultado lo vamos a almacenar en una variable que se llama suma. Idealmente también cuando definimos nombres de variables, los alias con los cuales vamos a guardar ese resultado allá en memoria, la idea es que esos nombres de variables sean
lo más dicientes posible, es decir, que si estoy calculando el resultado de una suma, pues lo más lógico es ponerle a esa variable el nombre suma. Evitar también, así como lo hicimos con el nombre del archivo, evitar por ejemplo el uso de tildes, de espacios en blanco, de símbolos extraños, evitar que inicien con números, ¿sí? Usualmente tienen que iniciar con letras, entonces esas son como las reglas básicas. Y acá entonces vamos a decir suma, y fíjense que esto es muy intuitivo el caso de Python. ¿Cómo va a ser la suma? Pues simplemente tomamos lo que esté almacenado en la variable A y le sumamos lo que esté almacenado en la variable B, y con eso ya tenemos calculada la suma. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla el resultado de esa suma. Entonces acá vamos a escribir imprimir en pantalla el resultado de la suma. Y entonces vamos a usar una función, ya más adelante hablaremos de lo que son las funciones, pero son como porciones de código que nos permiten desarrollar o ejecutar código para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces en este caso la idea es que nos imprime en pantalla un mensaje, una porción de texto, y luego nos imprime el resultado de la suma. Entonces miremos cómo sería esto. Entonces la función que vamos a usar para imprimir en pantalla se llama print, precisamente de imprimir, y entonces más adelante lo veremos en detalle, pero siempre que vayamos a usar una función, siempre la función se abre y se cierra con un paréntesis, siempre. Y entre el nombre de la función y el paréntesis no ponemos espacios en blanco. Acá sí no hacemos lo que hacíamos con el igual o con el más, que poníamos espacios en blanco al lado y lado. Acá los paréntesis van unidos al nombre mismo de la función. Y entonces acá lo que queremos imprimir es en pantalla un texto que diga el resultado de la suma es. Entonces simplemente escribimos el resultado de la suma es. Y ojo, porque acá como queremos imprimir texto, entonces para indicarle a Python que queremos imprimir texto, lo colocamos entre comillas dobles, podría ser, o también entre comillas sencillas. Pero entonces debemos asegurarnos que si usamos comillas dobles, deben estar tanto al inicio como al final, o comillas sencillas tanto al inicio como al final, el mismo tipo de comilla. ¿Listo? Y entonces esto nos va a imprimir en pantalla el resultado de la suma. Pero además entonces queremos imprimir debajo de ese mensaje, vamos a imprimir precisamente el resultado de esa suma. Entonces vamos a usar print nuevamente, sin espacios en blanco, con paréntesis, y dentro del paréntesis ahora en lugar del texto, pues vamos a poner la variable suma. Entonces lo que va a hacer esta función es llamar la variable suma que está almacenada en memoria, tomar el valor de esa variable suma, convertirla en una secuencia de caracteres y usar la función print para mostrar eso en pantalla. Y entonces ya tendremos el resultado de la suma es decir, nos imprime esta primera línea y luego nos imprime esta segunda línea, que en este caso particular el resultado sería 9, que es la suma de A y B. Y ya tenemos entonces ese primer notebook. Acá los cambios no los hemos guardado, entonces con CMD y S en Mac o con Control S en Windows, o oprimiendo este icono del disquete que aparece acá en la barra de herramientas, pues ya podemos guardar, ¿sí? Y acá nos indica en qué momento fue guardado y que ya aparece ese archivo. Entonces ya tenemos este archivo actualizado. Y ahora vamos a ver entonces cómo funciona el modo script. Entonces en el modo script tenemos que escribir la totalidad del código, es decir, no lo vamos a ejecutar celda por celda o snippet por snippet, sino que la totalidad del código la vamos a escribir, vamos a usar un editor de texto y ese archivo lo vamos a guardar con extensión .py de Python y luego desde el terminal vamos a llamar entonces ese archivo desde el intérprete de Python para que se ejecute la totalidad del código. Entonces ahí la diferencia va a ser que no podremos ver el resultado de la ejecución de cada línea de cada porción de código de forma interactiva, sino que tendremos ya que ejecutar la totalidad del código. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a abrir un editor de texto. El que yo les sugiero particularmente se conoce como Sublime Text. Es un editor de texto muy sencillo, muy fácil de usar, muy liviano, no pesa mucho. Está tanto para Mac como para Windows. Y entonces acá pues simplemente cuando creamos un nuevo archivo en Sublime Text, vamos a guardarlo inicialmente. Entonces le damos File, Save y nos vamos a ir a la carpeta entonces que teníamos de Python nivel básico, pero en lugar de guardarlo como con extensión IPyNB, que fue el notebook que hicimos anteriormente, lo vamos a guardar entonces como lección 4, .py. ¿Py de qué? De Python precisamente. Cuando oprimimos Enter, observemos acá en la esquina inferior derecha que Sublime Text
nos muestra precisamente que el código que vamos a escribir acá es Python. Entonces, a medida que vayamos escribiendo código, veremos que él le da un color diferente a diferentes porciones del código y eso nos permite más adelante editarlo e interpretarlo fácilmente. Bien, entonces acá vamos a poner un comentario. Nuevamente con el numeral, el símbolo de numeral, pondremos un comentario y entonces acá vamos a hacer el comentario que nos dice qué es lo que hace el programa. Entonces, programa que calcula e imprime en pantalla la suma de dos números. Bien, ese es. Cuando dejamos espacios en blanco, así como ocurría ya en Jupyter Notebooks, si dejamos líneas en blanco, pues esas líneas no se ejecutan realmente. Python ejecuta únicamente las líneas de código como tal. Y entonces recordemos que el primer paso era crear las variables. Entonces vamos a crear la variable a, que es igual a 5, y fíjense entonces la coloración que le da. Las variables aparecen en blanco. El igual es un operador, aparece en color como fucsia, y el 5, vamos a ampliar esto, aparece en color morado. Los valores aparecen en colores morados. B igual a 4. Entonces ya creamos las variables, pero esto todavía no lo podemos ejecutar, es decir, de forma interactiva no podemos ver esta porción de código funcionando. Esa es la diferencia con respecto al modo interactivo. En este caso estamos hablando del modo script. Ahora vamos a calcular la suma, o sea, básicamente vamos a escribir el mismo código que teníamos allá en Jupyter, pero no hay interactividad. Podremos ver solo el resultado al final cuando llamemos el intérprete. Entonces, ¿cómo calculamos la suma? Pues escribimos suma igual a A más B. Y luego entonces vamos a imprimir resultado en pantalla. Entonces recordemos que usábamos la función print. Fíjense que cuando llamamos una función, automáticamente el color que toma es como color aguamarina. Entonces ya sabemos identificar las funciones dentro del editor de código, de texto. Y entonces acá entre comillas dobles o comillas sencillas, fíjense que la ventaja de usar este editor de texto, si ustedes lo han visto, y lo mismo ocurre en Jupyter, cuando escribimos un paréntesis, automáticamente se completa el paréntesis de cierre. Cuando escribimos una llave, una comilla, automáticamente aparece la comilla de cierre. Entonces esto facilita la escritura del código. Y acá vamos a escribir entonces resultado de la suma. Y fíjense que entonces cuando tenemos caracteres van a aparecer en color amarillo. Y luego entonces vamos a imprimir en pantalla la variable suma. ¿Listo? Y acá ya tenemos nuestro código creado. Cuando aparece este puntico acá, es que no lo hemos guardado. ¿Cómo lo guardamos? Con Control S en Windows. Funciona de forma idéntica en Windows, Sublime Text, o con CMDS en Mac. Entonces ya tenemos ahí el archivo guardado. Efectivamente, si nos vamos acá al escritorio, pues nos aparece el archivo lección4.py. Ahora tenemos que ejecutar este archivo desde el intérprete de Python. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir al terminal. Acá vamos a cerrar la sesión de Jupyter Notebook que teníamos abierta anteriormente. Entonces, simplemente vamos a decirle acá logout o quit. Vamos a decirle quit. Y ya con eso, entonces ya, digamos, se cierra ese Jupyter Notebook. Y ya, fíjense que podemos nuevamente escribir código acá en el terminal. Bien, vamos a limpiar acá la pantalla para que nos quede todo en blanco. ¿Y cómo vamos a llamar este script? Esto es un script de Python que acabamos de crear. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces, primero siempre tenemos que verificar que estamos en la carpeta donde se encuentra el archivo que queremos ejecutar. Entonces, la carpeta se llama Python nivel básico y efectivamente estamos en la carpeta Python nivel básico. Y segundo, entonces, pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que escribir Python en minúscula y entonces con eso estamos llamando al intérprete de Python y luego entonces espacio en blanco y escribimos el nombre exacto del archivo que queremos ejecutar o del script que queremos ejecutar, que en este caso se llama lección4.py. ¿Listo? Y ya con eso vamos a ejecutar la totalidad de este código. Entonces Python, el intérprete de Python va a ir línea por línea, olvidándose de las líneas comentadas y de las líneas en blanco. Va a ir línea por línea de código, va a ejecutar una a una. Y después entonces, ¿qué es lo único que vamos a poder ver de toda esa ejecución? Pues lo que vamos a imprimir en pantalla. ¿Sí? Pero todo esto también va a quedar almacenado allá en memoria, pero no podremos acceder a ella porque no estamos en modo interactivo. Entonces solo vamos a poder ver los resultados de ese código. Entonces, Python espacio el nombre del archivo .py, le damos enter y fácilmente entonces ya tenemos ejecutado ese script que es resultado de la suma
igual a 9. Bien, ya hemos visto entonces las dos formas de ejecutar código en Python. En particular nos vamos a enfocar en este curso en el modo interactivo porque nos permitirá escribir pequeñas líneas de código, ejecutarlas inmediatamente y ver los resultados, lo cual nos va a facilitar ese proceso de aprendizaje. Así que en la próxima lección nos vamos a enfocar en las diferentes herramientas de programación sobre las cuales podemos desarrollar nuestros programas de Python. Y específicamente entonces vamos a hablar de esos 4 diferentes grupos de entornos de programación que existen.